capítulo 6, verso 18, dice la eterna palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oiga, y velando en ello. ¿Velando en qué? En orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Velando en ello, con toda perseverancia. Es de todos los días. Perseverancia y súplica. Bueno, aquí agrega por todos los santos. Una oración por todos los santos. Quiero yo, este tema es un tema que me encanta mucho. Es muy hermoso lo que vamos a encontrar y a recordar. Ustedes ya saben mucho de esto, pero me fascina. Algo ha de tener la oración. Oiga, si quiere, póngalo ahí. Algo ha de tener la oración. Algo ha de tener la oración. Es más, si tú lo escribes en minúscula pegado, pero en la primera letra le pone un numeral, lo que llaman un hashtag, y si cualquier cantidad de ustedes ponen ese numeral y pegado, todo pegado, algo ha de tener la oración, podemos volver tendencia esa palabra en el día de hoy. Numeral, hashtag, algo ha de tener la oración. Y entonces, ¿por qué? Por la invitación reiterada que se nos hace a orar. Es demasiado, pero demasiado la información que vamos a encontrar en la Biblia que nos insta, que nos exhorta, que nos invita, que nos redarguye a orar. Y no solamente entonces por la invitación, también por los resultados. Porque así como hay mucha, pero mucha invitación a orar, también hay muchos resultados con respecto al haber orado. Ya sabemos todos que orar es hablar con Dios. Es una de las formas que tenemos y de las grandes bendiciones para comunicarnos con Dios, porque también lo está el estudio de la palabra del Señor, pero eso lo hablaríamos en otra ocasión o lo recordaríamos. Hoy quiero concentrarme aquí y decirles, algo ha de tener la oración que el apóstol haya dicho, orando, escuche, en todo tiempo. Amén. Con toda súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia. O sea, orando, velando, suplicando, y hágalo con perseverancia. Algo ha de tener la oración. Algo ha de tener la oración que nuestro Señor Jesucristo haya dicho a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, pastor, ¿cómo hago para no entrar en tentación? Velando, papito, y orando. Velando es estar atento, no solo de noche, de día, es estar atento, es conocer, tener discernimiento para estar alerta frente a cualquier ataque y contrarrestarlo. Es estar así, con los ojos del Espíritu bien abiertos. Algo ha de tener la oración que el mismo apóstol haya dicho. Este mismo apóstol, Pablo, dijo: orad sin cesar. Otra manera de decir: orando en todo tiempo. Bueno, muchos estas cosas les confunden, sobre todo en los inicios de la vida cristiana, porque uno pudiera decir, pues,
Pues si me la voy a pasar orando, ¿a qué horas cumple el rol de padre? ¿A qué horas cumple el rol de esposo? ¿A qué horas cumple el rol de hijo? ¿El rol de estudiante? ¿El rol de trabajador? ¿El rol de patrón? Las personas que piensan así es porque están reduciendo la oración a una posición. Y la oración es más que una posición. La oración no está sujeta a una posición. Es un error creer que solo se puede orar arrodillado. Obvio, cuando tenemos tiempo, cuando vamos al templo, es una liturgia, una costumbre. Pero no es una fuerza, una camisa de fuerza. Yo puedo orar acostado, de hecho lo hago. Yo oro viajando en la moto, oro viajando en carro, oro viajando en el bus. Podemos orar en todo tiempo, es estar en un diálogo continuo con el Señor, paralelo a estar haciendo otras cosas. Hay gente que va en su taxi y está cantando, está adorando al Señor, va en su camión y está orando, está escuchando la palabra. Pero lo importante es orar sin cesar. Sin cesar, no sin César. No vaya a sacar a su hijo o al esposo que llama César. Sálgase de aquí que la Biblia dice que orar sin cesar. No, no, no es orar sin cesar, es orar sin cesar. Algo ha de tener la oración que David haya dicho. Salmos capítulo 63, verso 1. De madrugada te buscaré. Algo, hermanos. Es que a veces madrugar es difícil, sobre todo en clima frío y sobre todo cuando la esposa lo tiene a uno atarzanado, agarrado, arrunchado. Pero David dice, de madrugada te buscaré. En el Salmo 119, verso 62 dice, a medianoche me levanto para alabarte. En el Salmo 119, verso 148, me anticipaba al alba y clamaba. Miren, hermanos, aquí tenemos a un David que está hablando de que buscará a Dios de madrugada, que buscará a Dios a medianoche, o que se anticipará al alba, a la madrugada, hermanos. Definitivamente, algo ha de tener la oración. Algo ha de tener la oración que Daniel haya orado y ayunado en favor de su pueblo por 21 días. Sí lo ha leído, mi amado hermano. No recuerdo el capítulo y no lo voy a dar, no, la verdad no pensé en eso, pero hay una parte donde dice que Daniel ayunó y oró 21 días. Algo ha de tener la oración. Algo ha de tener la oración que cuando a Nehemías, uno de sus coterráneos que viajó desde Jerusalén a donde estaba Nehemías, y Nehemías preguntó por la ciudad, por Jerusalén, por sus habitantes, por sus gentes, este hombre le dijo que Jerusalén estaba en gran ruina. Los pobres que estaban viviendo estaban en gran afrenta, que las puertas del templo las habían reducido a cenizas y que el muro lo habían destruido. Nehemías ante eso pasó 4 meses. Escuche, si no estaba orando, estaba ayunando, estaba clamando, estaba llorando. 4 meses como en un duelo. Otros dicen en intercesión, otros dicen clamando por el pueblo y por una oportunidad que Dios le diera de hablar ante el rey. 4 meses. No puedo decir que ayunó los 4 meses, nadie puede ayunar 4 meses. Lo que quiero decir es que si no ayunaba, oraba, si no oraba, clamaba y si no, lloraba. Algo ha de tener la oración. Algo ha de tener la oración que cuando a Esdras le entregaron todo un tesoro para llevarlo a Jerusalén, lo primero que hizo fue convocar ayuno y oración. Eso está en Esdras capítulo 8, verso 21. Bueno, aquí hay un dato muy curioso.
que el rey también le dio autoridad a Esdras para que viajara. Le dio enorme tesoro, autorizó tremendo tesoro. Y aparte de eso, el rey le dijo, ¿quiere algo más? ¿Quiere una escolta? Le pongo una escolta de la casa real que vaya y lo acompañe. No, Esdras dijo, no, tranquilo, rey, todo bien, relájese, nada de nervios. Fresco, que todo va a salir bien. Pero cuando le entregan semejante tesoro, representado en plata, en oro, en cosas preciosas, algo que hoy valdría miles de millones de pesos, y Esdras recuerda que por el desierto deambulaban caravanas de merodeadores, atracadores y secuestradores. Esdras se asusta mucho, le da nervios, le da miedo. Y él dice, yo abrí mi bocota y le dije al rey que iba a salir bien todo, que no necesitaba escolta. Y por pura vergüenza y por sostenerse en la palabra, le dijo, él convocó el pueblo a ayunar para buscar el favor de Dios. Pesaron toda la riqueza ahí donde iban a salir. Cuando llegaron al destino la hizo pesar y toda estaba completica. Dios los llevó, Dios los guardó, Dios los protegió. Porque el pueblo se unió en oración y en ayuno delante de Dios. Algo ha de tener la oración, que el Señor lo primero que hizo antes de iniciar su ministerio público fue ayunar 40 días y 40 noches. Qué lección tan bonita. Nosotros cuando nos lanzamos al ministerio, hoy estos nuevos jóvenes, ese ministerio de acción, de querer predicar, de ir a impactar, de ir a mover las masas, de ir a hacer cosas enormes. Y a veces olvidamos este detalle. Jesús no le salió al paso sin haber sacado tiempo para el ayuno y la oración. Y enseñamos que es Dios, pero en su condición humana necesitaba el respaldo que se adquiere de Dios a través de la oración. Algo ha de tener la oración, que el Señor casi siempre que terminaba una jornada de evangelización, sanación, restauración y liberación, se retiraba al monte a orar. Algo ha de tener la oración, que en reiteradas ocasiones del Señor se dijo, y pasó toda la noche en oración, o también dice, y oró hasta la cuarta vigilia. Algo ha de tener la oración, que cuando a Pedro lo metieron a la cárcel con la intención de ejecutarlo al otro día, la Biblia dice que la iglesia hacía oración. Y el ángel de Dios llegó y de la cárcel lo sacó. Mire cómo en respuesta a la oración de una comunidad cristiana que está orando por Pedro, que está intercediendo, Dios envía un ángel para que lo saque de prisión, para que lo libere, para que rompa sus cadenas, para que desmenuce sus cerrojos, para que abra las puertas o para que lo saque de la cárcel. Hay una ocasión, si no es la misma, hay una ocasión en que dice, las puertas se abrían por sí solas. Oiga, algo ha de tener la oración, que cuando a Pablo y Silas los metieron a la cárcel, se pusieron a orar y a cantar, y la gloria de Dios se manifestó, y el carcelero de Filipo se salvó. A una de pastor carcelario, hermanos, eso le va a salir cárcel por donde se meta a predicar. Definitivamente de la abundancia del corazón habla la boca. Es impresionante. Y muchas veces me digo a mí mismo, trazando el sermón, hoy no voy a decir nada de la cárcel. Y resulto tocando textos que hablan de la cárcel. Oiga, algo ha de tener la oración. Piensa en ello, hermanos. Piensa en ello. Con la oración
me comunico con Dios. En la oración comparto con Él. En la oración intimo con Él. En la oración encuentro paz, porque mis preocupaciones, mis congojas y mis ansiedades las descargo en el Príncipe de la Paz. En la oración me refugio de las angustias, de la ansiedad, del miedo, y no por algo místico en ella, sino por quien me comunico a través de ella. En la oración me comunico con el dador de la vida, con el dador de la paz, con el dador del gozo, con el creador, con el dador de la salvación, con el dador de todo. Vea todo lo que hago a través de la oración. Dice un texto bíblico cuya cita se me escapa ahorita, pero aquí tenemos a los hombres duros para eso. Dice un texto bíblico, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Vivimos, vivimos, nos movemos y somos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice otro pasaje. Ese sí está en Colosenses capítulo 1, verso 16 en adelante, creo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, aquí donde estamos nosotros, visibles, las que podemos ver, pero también las invisibles fueron creadas en Él. Oiga, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire con quién me estoy comunicando a través de la oración. No es con cualquiera. Es con el más importante de todos. Porque Dios, Hebreos capítulo 1, verso 1, porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas maneras, de muchas formas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, resplandor, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Estamos es donde tenemos que estar, a través de la oración. Hermanos, algo ha de tener la oración. Recuerde, póngalo ahí con numeral y en minúscula, todo pegado. Algo ha de tener la oración. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Algo ha de tener la oración, porque en respuesta a la oración, Dios, vea, yo ahora les decía al inicio, todo esto de la oración es hermoso, que hay varias cosas que mirar. Por un lado, que hay mucha información sobre la oración, sobre la invitación a orar, y por otro lado, los resultados. Es que son muchos los resultados que hay cuando se ora. En respuesta a la oración, Dios dividió mares, el Mar Rojo, dividió ríos, el río Jordán, hizo que de rocas brotaran fuentes de agua,
y le calmaran la sed a más de 2 millones de personas, sin contar los animales. Les recuerdo que los que salieron de Egipto, dice la Biblia, que se contaron 600,000 de 20 años para arriba, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y qué hay más en una comunidad? Hombres y mujeres. ¿Qué hay más? ¿Mujeres o niños? Así que puede uno dejar que la mente vuele, y la cifra era enorme. Pero Dios hizo que de rocas brotaran aguas en respuesta a la oración. En respuesta a la oración, inhabilitó hornos de fuego ardiendo. En el caso de los amigos de Daniel, que habían puesto a calentar 7 veces más, era tanto su ola de calor, era tan impresionante, que los que se acercaron a él fueron alcanzados por el oleaje y murieron. Pero cuando metieron a 3 y luego el rey fue a mirar, no vio 3. Dicen que había 4 y el cuarto era semejante a los hijos de los dioses. Lo dice por el contexto en que está el reino, que era un reino pagano. Pero nosotros sabemos que no era ningún hijo de dioses. Eso fue lo que dijo el rey. Pero no eran hijos de dioses, era el mismo Dios con ellos, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Algo ha de tener la oración, que en respuesta a la oración Dios puso bozal a leones. Meten a Daniel al foso de los leones. Y él mismo testifica que el Señor envió su ángel y tapó la boca a los leones. Pero cuando enviaron los que calumniaron y los que se levantaron contra Daniel y buscaron la caída de Daniel, ni siquiera habían llegado al fondo del foso y los leones lo habían devorado. En respuesta a la oración, Dios neutralizó venenos de víboras y ponzoñas de escorpiones. Llega el apóstol Pablo a la isla de Malta y piensa hacer una fogata, va y coge una rama, y de esa rama seca, esas chamizas, sale una víbora y lo muerde. El pueblo esperaba que ese hombre muriera porque era tan pecador que la justicia lo perseguía, la justicia divina. Y luego tuvieron que entender que era que Dios lo había guardado. En respuesta a la oración, Dios lanzó granizo desde el cielo como si fueran piedras. De hecho, la Biblia dice que Dios hizo llover piedra del cielo y salvó a Israel de miles de enemigos y les dio la victoria. Pero otras Biblias más modernas aclaran que era una lluvia de granizos tan grandes que parecían piedras. En respuesta a la oración, hizo detener el sol. Incluso lo hizo regresar en su curso. Cuando Dios le envió le envió un profeta al rey Ezequías, creo, a un rey, para decirle: prepara tu casa porque morirás y no vivirás. Este hombre se volteó a la pared e hizo una oración al Señor con llanto, con dolor en el corazón. Presentó sus justicias delante de Dios y Dios le envió el profeta nuevamente para decirle que le daba 15 años y como señal el sol se devolvería en sus grados. En respuesta a la oración, el Señor ordenó las estrellas contra el malo. En respuesta a la oración, abrió violentas puertas de hierro y despedazó poderosos cerrojos de bronce cuando sacó de la cárcel a Pedro. Y cuando las cárceles donde estaba Pablo y Silas se abrieron las puertas y los presos quedaron como libres, al punto que el carcelero de Filipos, asustado, quiso quitarse la vida, pero ese día tuvo un encuentro personal con la vida. En respuesta a la oración, el Señor derribó murallas y venció los más fuertes ejércitos enemigos. Las murallas de Jericó se derribaron por el poder de Dios como respuesta a la oración. En respuesta a la oración, ordenó ángeles
ejércitos de ángeles bajar del cielo, proteger al profeta Eliseo y tener que orar para que Dios abriera los ojos de su siervo y decirle, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y cuando el siervo le fueron abiertos los ojos del Espíritu, un ejército angelical, un campamento de soldados, guerreros del cielo, estaban ahí para defenderlos. En respuesta a la oración, Dios ha frenado y cambiado las furiosas pasiones del hombre. En respuesta a la oración, ha derrotado y destruido vastos ejércitos de orgullo. En respuesta a la oración, ha retado y vencido a ateos. En respuesta a la oración, llevó a un profeta en carruaje de fuego al cielo y a otro lo sacó de las entrañas de un pez, incluso desde el mismo fondo del mar, porque el profeta en el pez, en lo profundo del mar, desde las profundidades del mar, clamó al Señor, le pidió misericordia, entendió que la salvación venía del Señor y todas tus ondas han pasado sobre mí, reconoció su pecado, se arrepintió y Dios ordenó al pez que fuera y lo vomitara en la playa cerca a la ciudad donde lo había enviado a predicar. Algo ha de tener la oración. En respuesta a la oración, Dios ha sanado enfermos, Dios ha limpiado leprosos, Dios ha liberado endemoniados, Dios ha resucitado muertos, Dios le ha dado la vista a los ciegos. En respuesta a la oración, desató la lengua de los mudos y los hizo hablar. A los sordos hizo oír y a los paralíticos saltar. Definitivamente, algo ha de tener la oración. ¿No será que vale la pena orar? Algo ha de tener la oración, que es una de las cosas que más ataca el enemigo con pereza, o es una de las cosas contra las que más se levanta nuestra propia carne, esa naturaleza inclinada al mal y al pecado. Es tan fácil pasar 6 horas y 8 horas en tiempo, y esto lo digo para los que amantes del fútbol, porque personalmente no soy amante del fútbol, pero para quienes son amantes del fútbol pueden pasar un día entero en mundiales mirando fútbol, pero difícilmente pasan mediodía buscando a Dios en oración. Algo ha de tener la oración, que es de las cosas más atacadas por el enemigo, que es de las cosas donde más pone pereza el enemigo. Es tan fácil, incluso sin estar agendados, salir a un paseo. Es tan fácil salir a una integración. Es tan fácil hacer llamadas y posponer compromisos serios para un momento de diversión, de integración. Es tan fácil decirle al patrón, incluso algunos mintiendo, decir que no pueden ir a trabajar, que están enfermos porque al otro día se va de paseo con la familia, con amigos y entre otras. Qué bueno integrarse con la familia, pero muy pocos llamarían a su patrón para pedirle un día porque quieren estar en oración. Muy pocos alterarían su agenda personal para sacar tiempo para la oración. Muy pocos dejarían de ir a un paseo por un rato de oración. Algo ha de tener la oración, que al enemigo no le gusta que oremos. Pero ¿no será que vale la pena orar? Mire, tenemos unos grupos donde hay más de 120 personas y todos los miércoles de 4 a 5 de la mañana tenemos oración y nos reunimos por Zoom y difícilmente llegamos a los 50. Muchos tienen sus excusas, porque a la hora de las excusas siempre quedaremos bien. Pero quién sabe si fuera para otra clase de invitación. Algo ha de tener la oración.
¿No será que vale la pena insistir? ¿No será que vale la pena orar? ¿No será que vale la pena iniciar? ¿No será que vale la pena continuar? ¿No será que vale la pena enseñarle a la familia a orar? Iniciar los que aún no lo han hecho. ¿No has iniciado una vida de oración? ¿Cuándo vas a iniciar una vida de oración? Insistir los que están tratando de hacerlo. Insista, mi hermano, que la oración, como todo, requiere disciplina. Y cuando nos disciplinamos, llegará un momento en que fluye sola, como un carro que va con impulso y que aunque le quite los cambios y lo ponga en neutro, la pura inercia lo va llevando, porque va impulsado. Así es la vida de oración. Continuar los que ya lo venimos haciendo, porque algo ha de tener la oración. Hay mucho por qué orar. El enemigo engaña nuestra mente para hacernos creer que no encontramos por qué orar, pero hay mucho por qué orar. Orar por tu familia, orar por tu esposa, esposo, orar por tus hijos, orar por los enfermos de la casa, orar por la congregación, orar por el pastor, orar por las finanzas, orar por un necesitado, orar por las misiones, orar por los lugares donde predicamos, orar por los líderes, orar por las almas. Hay mucho por qué orar. Hay mucho por quienes orar. Hay mucho por qué interceder. Y hay mucho por qué agradecer. Porque orar antes es dependencia. Orar después de haber recibido algo es gratitud. Y orar siempre es relación. ¿Cuál quiere? Al principio es un deber. Con el tiempo se convierte en disciplina. Y después evoluciona a deleite. Ahí están las 3 Ds de la oración: deber, disciplina y deleite. Llegará un momento que de tanto orar por deber, porque debo orar por esto, porque debo orar por aquello, porque debo orar por lo otro, se desarrolla disciplina. Pero llegará un tiempo que después de orar por disciplina se convierte en un deleite. Quiera Dios que ya estemos en esa etapa. Porque les estaba diciendo, orar antes es dependencia. Orar después de que pidamos algo es gratitud. O diríamos, orar al recibir respuesta de algo que pedimos es gratitud. Orar siempre es relación. Porque una predicación te cambia, pero un encuentro con Dios te transforma. Porque en la iglesia conocemos de Él, pero en la oración lo conocemos a Él. Recuerde estas palabras. Al principio es un deber, con el tiempo se vuelve disciplina, pero después se convierte en un deleite. Y como canta el hermano Akerles Ascanio, a solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios, escuche, hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. A solas con Dios se siente una paz que llena la mente y el corazón. Hablar con Dios de verdad, verdad. Si lo hacemos de corazón, si estamos en el deleite, si estamos en relación, es el mejor antidepresivo. Es la cura, la mejor cura para la ansiedad. Porque ante la presencia de Dios desfogamos el alma, descargamos el alma, le contamos nuestras penas, le contamos nuestras penurias, le contamos nuestras tristezas, le contamos nuestras congojas.
ni todos los psicólogos del mundo, sumados con todo y sus conocimientos y sus especializaciones, lograrían el efecto tan poderoso cuando alguien se postra a los pies de Cristo y derrama por completo su alma y su queja delante de Él. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él presentaré mi angustia, delante de Él derramaré mi alma. Y los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todos sus temores. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Hermanos, es el mejor antidepresivo, es el mejor antiestrés, es la mejor cura para la ansiedad. Un rato de derramar el alma en la presencia del Señor. Obviamente que la mente se nubla, porque hermanos, quienes sufren de ansiedad y depresión, solo ellos sienten por lo que pasan, lo duro de estas situaciones que se presentan, cómo altera todo, cómo a algunos se les altera el sistema nervioso, cómo algunos pierden el deseo de la vida, cómo algunos comienzan a ver que la vida ya no vale nada, cómo algunos dejan escapar palabras ya donde comienzan a manejar un lenguaje de suicidio, cómo algunos muestran una tristeza extrema, solo ellos. Es muy fácil que una persona falta de sabiduría le diga, deje tanta bobada. Eso son tonterías suyas. Eso son cosas suyas. Esos son traumas suyos. No, esas personas están pasando momentos muy duros que nublan la mente, que no encuentran qué hacer. Mujeres que dicen que quieren salir corriendo sin rumbo, sin saber para dónde, sin nada. No encuentran nada que resuelva el momento que pasan. Pero si tan solo pudieran entender que botarse a los pies del Señor y derramar el alma ante Él trae sanidad. Vea, lo dice aquí en estas líneas tan hermosas. Hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios. Algo ha de tener la oración. Dice el salmista en el Salmo capítulo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es hermoso este salmo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice David, ¿cuándo? Cuando hay un anhelo, hay un desespero, hay una agonía en él. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es un hombre tan ocupado. Las funciones de un rey eran, por un lado, gobernar, por otro lado, juzgar, por otro lado, salir a la guerra, por otro lado, allá con sus consejeros y con el general, implementar estrategias de guerra. Habían tiempos que poco dormían, habían tiempos de caminatas de horas, días enteros caminando, porque habían ido a lejanas tierras a guerra y regresaban en victoria. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dice la gente, bueno, y llorón, porque habla de lágrimas de día y de noche. Escúcheme, llorón, ¿dónde está tu Dios? Bueno, ¿dónde está tu Dios, pues?
Por ahí hay un pasaje que dice, mi Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Pero ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo, por tanto, de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates? Está abatido, está acongojado, está ansioso, está deprimido. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Bueno es esperar en el Señor. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida, abatida de problemas, abatida de congojas, abatida por la ansiedad, abatida por la depresión, abatida por el sistema nervioso que está alterado, abatida por la tristeza, abatida por el luto, abatida porque perdí un hijo, me quitaron un hijo, porque me quitaron mi esposo, porque está en la cárcel por esto, por aquello, porque abatida porque perdí el matrimonio, porque estoy en el duelo de una separación, abatida porque la hipoteca nos dejó en la calle. Mi alma está abatida porque mis hijos han caído a las drogas, al licor, la delincuencia, la calle, la indigencia. Abatida. Mi alma está abatida dentro de mí. Pero dice David, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Me acordaré, Señor, me acordaré. Un abismo llama a otro abismo, un problema llama a otro problema. No salgo de un problema y llega otro problema. No salgo de un tormento y llega otro tormento. No salgo de una enfermedad y llega otra enfermedad. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Algo ha de tener la oración. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Porque una de las características de las pruebas, de la angustia, del dolor, de las pérdidas, es hacernos sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Vea, si tú lo has sentido, yo lo he sentido, pero eso no es viejo. Ya lo encontramos en la Biblia. Eso es tan viejo como la misma raza humana. Una de las características propias de las tribulaciones, de las angustias, de la enfermedad, de tantas cosas, es hacernos sentir que Dios se olvidó de nosotros. Ay, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo voy a andar enlutado como un huérfano? Como un huérfano, como un viudo si tengo a Dios. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? El salmista está pasando por un desierto, por una etapa de soledad, que no siente a Dios, que no ve a Dios moverse, que no ve a Dios actuar. Pero luego reacciona, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esperemos en Dios y sigamos orando y sigamos clamando, porque algo ha de tener la oración. Y como algo ha de tener la oración, yo quiero orar por ustedes. Déjame orar por ti. Descarga en este día, descarga todas esas cargas emocionales. Suélteselas a Dios. Dígale, Señor, voy a descargar todo esto. Hoy lo descargo. Pero si lo va a descargar, no te lo eches al hombro más rato. No. Descarga eso. Dígale, vea, haga lo que quiera. Dígale así al Señor, vea, haga lo que quiera. Lo que quiera, hágalo. No peleo más. No lucho más, no frenteo más esto, te lo suelto a ti. Deja que Dios libere tus batallas. Soberano Salvador,
Alabado sea tu santo nombre. Gracias te doy, Señor, por haberme permitido estar en este devocional para presentar una vez más tu palabra. Mira esta cantidad de hermanos y amigos que hay acá. Tú conoces cada uno en particular. Tú conoces su vida, sus emociones, sus sentimientos, sus trastornos si los tienen, sus luchas, sus congojas, sus pruebas, la enfermedad. Tú conoces todo. Tú conoces sus lágrimas. Cada gota de lágrima está contada delante de ti. Están en tu redoma, Señor. Y yo quiero decirle en este día, trae consuelo sobre los hermanos que se han tomado esta palabra en serio, de verdad, verdad, y que están descargando en ti todo. Permítale sentir tu presencia. Trae consuelo, trae sanidad, trae liberación, sanidad física, sanidad del alma, sanidad espiritual. Sanidad sobre estas situaciones que oprimen al hombre, la ansiedad, el estrés, la depresión, el luto, la congoja. Sanidad, sanidad integral. Ayuda a mis hermanos, fortalécelos, llénalos más y más del poder de tu Espíritu Santo y dales la victoria para seguir adelante. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Oiga, mis amados hermanos, bendiciones para todos. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano, por esta nueva oportunidad que me dio de estar aquí para compartir la palabra y pase hoy un excelente día. Disponte a pasar un excelente día al lado de tus seres queridos. Dios les bendiga.